Muy buenas noches, muchas gracias, doctor Martínez. Un saludo para los doctores panelistas que eh, me acompañan el día de hoy. Gracias también al Centro Médico Imbanaco por considerar la participación desde un tema que es muy recurrente hoy día en los sistemas de salud y como lo es, por supuesto, el tema de la humanización. Vamos entonces a referirnos esta ya noche a las estrategias de humanización en los programas de hemofilia. Inicialmente vamos a referirnos a un componente ya filosófico. Vamos a pasar muy rápidamente por allí, pero es importante que entendamos qué es humanización y busquemos como comprender e interpretar qué es lo que hay entre lo humano y ello mismo. Vamos a hablar de las construcciones sociales, de lo jurídico en salud y cómo eso es, digamos, el resultado de esos procesos de humanización, el impacto que ello ha llevado en política, en las políticas de salud, y vamos a terminar profundizando acerca de qué es humanizar y qué estrategias se pueden implementar y desarrollar especialmente y particularmente en los entornos de hemofilia. Entonces, de esa manera, pues damos inicio y quiero invitarlos a una reflexión inicial de acuerdo al imperativo categórico que nos mostró en su momento Emmanuel Kant, y es relacionado con las acciones del ser humano. ¿Sí? Todas las acciones que nosotros desarrollamos, todas las decisiones que nosotros tomamos, conllevan a una serie de reflexión en torno a si es ético o no es ético. De tal manera que nosotros los seres humanos, cuando actuamos y tomamos una decisión, estamos estableciendo unas bases de la ética universal. Y la reflexión inicial que yo quiero llevar o traer más bien a colación en este espacio es acerca de qué es lo que nosotros hacemos y si eso que nosotros hacemos esperamos o no que sea universal. En ese orden de ideas, la decisión que tomemos cuando, por ejemplo, nosotros buscamos ayudar a alguien que está en una situación de desventaja en sus vidas y que nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, si no decidimos hacerlo, pues no podríamos esperar que en un futuro nos ayudaran, porque no estamos aportando para un ejercicio de una ley universal. Pero si lo hacemos, estamos apostando precisamente a que eso que estamos dando en un momento dado se constituya en un futuro en una retribución hacia nosotros mismos y hacia el mundo entero. Es por eso que me es importante poder hablarles de esta máxima de Kant, donde dice que toda acción debe convertirse por voluntad en una ley universal. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión acerca del hombre y la definición del hombre. Digamos que múltiples autores, filósofos, historiadores, desde antes de Cristo, se dieron a la tarea de pensar acerca de cuál es la mejor forma en la que se puede definir el hombre. Si bien es cierto, no encontramos hoy día una definición exacta sobre el hombre, también es cierto que las múltiples interpretaciones nos pueden ayudar a entender con esos retazos ideológicos cómo se puede o cómo podemos entender hoy día qué es el hombre. Me quedo aquí con un apunte importante que hace Friedrich Schiller, donde nos dice de que el hombre es un ser que puede creer. Las emociones y la subjetividad están por encima de cualquier otro rasgo. Por supuesto que es supremamente discutible este concepto que nos entrega Schiller, pero digamos que en relación a lo que pretendo hablar sobre humanización, es donde nosotros debemos anclarnos, en la posibilidad de sentir, en la posibilidad de tener una serie de emociones y de sensaciones cuando encontramos debilidades y falencias, especialmente en personas que se encuentran en situaciones adversas. Pero es importante también entender aquí qué es humanización y diferenciarlo del término de hominización, ¿sí? Porque hominización se refiere al proceso de la evolución del hombre, pero es el proceso individual, el proceso donde los seres humanos tuvimos la necesidad o la posibilidad en un momento dado de ir modificando de manera orgánica nuestras
adaptaciones al sistema, y tiene que ver con la teoría de la evolución de la especie de Charles Darwin. Y esto se distingue, perdón, se distingue de la humanización porque la humanización es el paso que damos cuando dejamos de ser individuo y cuando nos pensamos como seres colectivos, cuando empezamos a buscar bienestar de manera colectiva. Cuando nosotros empezamos eso, cuando, por ejemplo, comenzamos a vivir en grupo, cuando utilizamos el fuego como un elemento de conservación y agrupación, cuando empezamos a comunicarnos con los demás por intermedio de las diferentes formas del lenguaje existentes, cuando empezamos a trabajar de manera organizada, cuando empezamos a enterrar a nuestros muertos. Ese es el paso de el individuo hacia lo colectivo. Y en esa colectividad es cuando ya ejercemos acciones que nos ayudan a generarnos bienestar a nosotros mismos. De manera individual no es posible. Es posible cuando comenzamos nosotros a entender que existe otro y que mis acciones complementadas con las que el otro puede realizar, terminamos nosotros hablando y formulando estrategias y acciones de humanización. Casi que de manera impensada, los seres humanos empezamos a ser humanos en la medida en que podemos encontrar esas maneras de poder trabajar de manera colectiva por el bienestar ya no individual, sino colectivo. Y es así como encontramos que la humanización finalmente es una construcción social, y es una construcción social donde pues diferentes autores tratan de interpretar y tratan de definir la construcción, la humanización a partir de, por ejemplo, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, pero Marvin Harris habla de la cultura como el conjunto aprendido de las tradiciones y de los estilos de vida, así como Carlos Berlegui habla del conjunto de características culturales. Esto es importante entenderlo porque la humanización la construimos nosotros, la diseñamos y la conjugamos a partir de acciones que son prácticamente impensadas, que son acciones de instinto de supervivencia donde buscamos la colectividad, pero no solamente son ese tipo de acciones, sino que también son acciones pensadas, también son acciones que buscan desde un componente jurídico, desde un componente normativo, desde un componente de la estructuración de un orden social, poder generar ese bienestar colectivo. Y es así como encontramos nosotros construcciones jurídicas y ya vamos aterrizando en materia de salud. Vemos construcciones jurídicas de los organismos internacionales que propenden por el bienestar de la sociedad y del mundo humano en general. ¿Sí? Entonces encontramos a la Organización de las Naciones Unidas hablando de bienestar, ¿sí? Encontramos a la OMS definiendo a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿sí? Entonces encontramos aquí que las organizaciones internacionales se encargan de elaborar y construir jurídicamente enunciados de humanización que permitan generar ese bienestar entre los seres humanos. Y vemos también cómo la OPS ¿sí? busca y propende precisamente porque la tarea de humanizar no se quede solamente en el aire, sino que además seamos todos los actores que pertenecemos a un sistema de salud los que mediante cada una de las acciones que implementemos y desarrollemos, terminemos nosotros aportando a todo ese proceso de humanización a través de políticas públicas, estrategias y diseños de diferentes caminos que nos permitan a nosotros generar unas condiciones de vida y de bienestar en el campo de la salud. Encontramos también ya aterrizando en el marco nacional elementos de la constitución política, elementos, por ejemplo, de la Corte Constitucional. Hay mucha normatividad, pero aquí es muy importante relacionar la sentencia T-760 del 2008 porque finalmente es allí cuando se establece que la salud es un derecho fundamental y encontramos una ley que es la estatutaria de salud
y que propende esta ley por el reconocimiento de un derecho esencial para garantizar la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Vemos cómo entonces se estructura o estructuramos los seres humanos procesos de humanización, primero de manera innata, ¿sí? Con esa formación de procesos culturales. Luego, los diferentes estados organizan de manera jurídica a nivel internacional leyes para propiciar ese bienestar y propiciar la humanización en los servicios de salud. Y ahora vemos cómo a nivel nacional la Constitución Política, el Ministerio de Salud, la Corte Constitucional y los diferentes entes del Estado propenden también por ese bienestar. Y aterrizamos con una ley que es la base de la ley de enfermedades huérfanas, que termina, digamos, abriendo esa puerta y dando vía libre a todas las dificultades que actualmente o que hasta ese entonces presentaban los pacientes con enfermedades huérfanas y que no tenían la posibilidad de obtener un reconocimiento, un apoyo, tanto en el diagnóstico como en todo el proceso de atención por parte del Estado. Y todo esto, pues finalmente ha generado un impacto, claro que sí. Las leyes y todas las construcciones jurídicas se dan precisamente para que pueda ello tener un impacto. Entonces, ¿cuál es el impacto que ha tenido en el proceso, en este caso de la salud, en términos de bienestar y en términos de poder favorecer las condiciones de las personas? Solo para enunciar dos cosas, serían muchísimas más las que obviamente podríamos nosotros encontrar y los indicadores que favorecen o que mejor dicho, que pueden hoy día indicar todo lo positivo que ha sido el marco de bienestar creado desde lo internacional y lo nacional, pero quiero mencionar solamente dos. Por ejemplo, positivo la cobertura. ¿Sí? Nosotros en los últimos 23 años en Colombia pasamos de un 29% a tener una cobertura promedio de un 95%. Es decir, todos estamos cobijados por el sistema de salud. Un 95% de los colombianos estamos cobijados por el sistema de salud. Eso hace 20 años atrás pues era impensado. Los indicadores de salud son muchísimos. Solamente quiero mencionar uno. La cobertura de vacunación promedio en Colombia es del 87% y eso obviamente ha aportado a la disminución de la morbilidad y la mortalidad, especialmente de los niños en Colombia, ¿sí? Y aterrizamos a hemofilia. Pues solamente en el año 2019 se atendieron 4.349 personas con hemofilia A o B. Sin embargo, la cifra obviamente puede ser mayor. Sabemos que hay un subregistro debido a que no se reporta de manera oportuna o no se entiende, ¿sí? O no se comprende o hay un diagnóstico tardío. Pero también hay otro tipo de resultados, ¿sí? Y es a lo que nos atañe y es lo que nosotros vamos a enfocarnos a partir de este momento. Y es el resultado de la mala o de las malas intenciones en torno a lo que ofrece el sistema de salud. Y de manera general nosotros encontramos, ¿sí?, cómo particulares se aprovechan de los recursos que hoy día tenemos en el sistema de salud para sus intereses particulares y terminan usurpando los recursos del Estado y terminan con ello no solamente afectando de manera financiera, sino que lo más importante aquí es que cada peso que se pierde en el sistema de salud termina afectando a una persona, termina afectando la calidad de vida y termina perjudicando el bienestar que puede tener esa persona con esos recursos que están destinados desde el Estado para que precisamente se pueda propiciar un estado integral y una situación de bienestar para ellos. Entonces, allí encontramos una afectación ya directa en el ser humano. Y no solamente de manera intencional desde el punto de vista en que se roben los recursos que hay en el sistema de salud, sino también desde las mismas acciones y políticas tanto del Estado, tanto desde lo público como desde lo privado, porque finalmente al olvidarnos nosotros o al dejar de lado que hay un individuo que está con una necesidad, que está en el lado oscuro de la vida, con una enfermedad, como en este caso lo es la hemofilia, que hace parte del marco de las enfermedades huérfanas. Recordemos que la ley 1392 establece que las enfermedades huérfanas son crónicas
son debilitantes y amenazan la vida y hacen que estas personas sean sujetos de protección social por parte de todo el andamiaje del Estado, incluyendo lo público y lo privado. A pesar de eso, nosotros encontramos muchas historias de vida donde las personas sufren porque tienen la enfermedad, pero sufren más porque no reciben los servicios de salud. Quiero invitarlos en 1 minuto y medio a que veamos estos testimonios que levantamos con la autorización de los padres, son menores de edad. Sí, levantamos de 2 pacientes que son hermanos y sufren de hemofilia y otro paciente que tiene von Willebrand y son pacientes que nos cuentan rápidamente este relato. Ser un cantante o un militar. Ser un cantante o una condición de no jugar tantas cosas. Para mí significa que la hemofilia es como un trastorno hereditario que no tiene en el cuerpo, que cualquier golpe puede sangrar, que un golpe puede llegar a significar la muerte. Ir a la piscina, jugar fútbol, pasear, ir a la calle, jugar, molestar. Mucho esfuerzo por nosotros, que los quieren mucho. Ellos han sacrificado casi toda su vida por nosotros y son unos buenos papás. Lo que hacen es hacer vueltas día y noche, a veces ni duermen, tienen que estar buscando papeles a cada rato para poder ir a hacer la autorización. Son seres humanos como nosotros, son niños como lo fuimos nosotros, con sueños, con el espíritu y las ganas de correr libres, de poder jugar como los demás niños, y a causa de una enfermedad no pueden hacerlo. La condición de su enfermedad los hace a ellos seres especiales, pero también nos tiene que, a nosotros, los actores del sistema de salud, llevarnos a pensar mucho más allá de atender la enfermedad desde el punto de vista físico. Acordémonos que la Organización Mundial de la Salud establece que la salud es un estado completo de bienestar. Y en ese orden de ideas debemos de apuntar a que las estrategias que se implementen y se desarrollen en cada una de las acciones o actividades del sistema de salud apunten a ese bienestar. Los programas de hemofilia tienen estrategias de humanización implementadas dentro de sus centros de excelencia, dentro de sus acciones o cotidianidades. Es una pregunta que debemos de formularnos permanentemente, porque finalmente, en la medida en que entendamos que detrás de cada paciente hay una historia de vida, donde hay más allá de esa condición de enfermedad, angustias existenciales y angustias por poder convivir con las demás personas y convivir con el resto del mundo de una manera igual, pues en esa medida podemos nosotros avanzar e ir mucho más allá, porque podemos nosotros tener todo el manejo de la técnica científica y todo el manejo del entender todas las capacidades y posibilidades desde la farmacéutica, desde los conocimientos complejos y especialmente en un tema como lo es la hemofilia, pero si no vamos un poco más allá, pues nos quedamos cortos en las posibilidades de atender como se debe de atender de manera integral a este tipo de pacientes. Por eso, esta frase que es muy bella, se las comparto para que se les quede a ustedes y puedan reflejar dentro de la cotidianidad de cada una de las acciones, ¿sí? Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar a un alma humana, sea apenas
otra alma humana, Carl Gustav Jung. Pero, ¿qué es humanizar en salud? ¿Cómo nosotros aterrizamos todo esto de lo que les vengo hablando dentro de nuestras acciones y dentro de nuestra cotidianidad? Pues bien, nosotros buscamos humanizar en Google y podemos encontrar una definición precisa, o en la Real Academia Española, y podemos encontrar otra definición: a ser humano, familiar y afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Pero necesitamos que esto no se quede en una simple definición. Lo que necesitamos es ir más allá y dar el paso. Por eso es muy importante esta definición que nos aporta Bermejo y Villacieros, donde nos habla de que humanizar es una cuestión ética y tiene que invitarnos a nosotros a diseñar políticas, programas, a realizar estrategias, a no quedarnos simplemente en la posibilidad de pensarnos en que humanizar nos debe conllevar a condolernos del otro, sino a mirar y a dar pasos más allá de ello. ¿Sí? La deshumanización no es un patrimonio exclusivo del sector salud. ¿Sí? Pues hay deshumanización, por ejemplo, desde el punto de vista laboral. La tecnología se alude a que también nos ayuda a deshumanizarnos. Bueno, deshumanización cuando hay gobiernos de dictaduras que no permiten que los demás podamos expresar libremente una opinión. Pero en salud hay que enfocarlo en que tampoco puede ser un salpicón de iniciativas buenas, ¿sí? Donde maquillemos todo lo que está sucediendo, y es algo que también desafortunadamente encontramos en la cotidianidad y nos malacostumbramos a simplemente maquillar, tratar de ocultar los problemas y las dificultades, los vacíos que tienen los diferentes programas de atención en salud, y nos quedamos simplemente en mostrar unos indicadores que claro que hay que mostrarlos, pero nos estamos olvidando de un componente esencial relacionado con el bienestar integral. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr acciones de humanización en los entornos de hemofilia, en los programas de hemofilia? Claro que es muy importante el trato cálido en salud, por supuesto, que es muy necesario saludar de forma amable, dirigirse al paciente por su nombre, digamos que desenojarse si tenemos alguna situación particular y entregarnos en ese momento a la persona en su ser, en su esencia y en su necesidad inmediata, donde debemos de hablarle con el nombre, ¿cierto? Donde debemos de mirarlos a los ojos, incluso donde debemos de utilizar un lenguaje cálido y un lenguaje apropiado para que esa persona me entienda lo que yo le quiero decir en el momento en que le estoy atendiendo. Todo eso es importante y el trato cálido de salud es necesario, pero ojo, porque no es exclusivo de un proceso de humanización y no es humanizar de manera integral. Hace parte, pero no es suficiente, ¿sí? Porque se necesita, además de una palabra eficaz, además de una palabra idónea, además de actuar en la naturaleza del paciente con un lenguaje claro y con una actitud positiva, necesitamos nosotros también actuar, ¿sí? Con acciones que de verdad busquen llenar el vacío que podamos identificar en ese paciente. Busquemos estrategias que nos permitan a nosotros ir más allá, ¿sí? Y poder con ello aportar de verdad a un bienestar integral en los pacientes, ¿sí? Que podamos nosotros entender esas necesidades, que conozcamos las historias de vida y con ese conocimiento de base, pues tengamos la posibilidad de acercarnos de una manera más asertiva para esa persona. Cuando fui defensor del paciente, conocí las historias de vida de muchas personas con muchas necesidades, pero quizás lo que más me llamó la atención es cómo se modifican los comportamientos sociales, culturales, y cómo se modifican incluso las condiciones ornamentales de la casa, donde se adecua todo para esa persona, donde no existen cuadros, sino carteleras con el listado de los medicamentos y los horarios en los cuales se deben de implementar, donde no existen muebles, sino que existe una colchoneta grande para que la niña pueda rodar por la colchoneta libremente en un espacio ventilado. Y es allí cuando uno se da cuenta que efectivamente la necesidad es por la enfermedad y por el medicamento y por los elementos farmacéuticos que se requieran,
pero también es la necesidad de la atención integral desde el punto de vista psicosocial y desde el punto de vista social y desde todo punto de vista donde podamos desde la salud hacer un aporte importante en estas personas. ¿Qué acciones de humanización en salud se pueden realizar y especialmente para la creación de estrategias en los entornos de los pacientes con hemofilia? Pues nosotros debemos tener primero un abordaje integral. Los centros de excelencia, por supuesto que tienen una atención psicosocial y eso es muy importante. ¿Sí? Quizás algunos tengan algunos elementos y algunas herramientas mucho más que otras, pero es fundamental entender que a partir de allí se deben de generar diferentes formas de llegarle al paciente. La teleconsulta, el acompañamiento pedagógico, especialmente cuando estamos hablando de menores de edad, que estamos hablando de niños, ¿sí? Y la atención psicosocial deben formar entre sí un conglomerado de acciones que finalmente nos permitan humanizar todo lo que se pretende dentro de un programa de hemofilia. Los pacientes, por supuesto que tienen estados de depresión, por supuesto que tienen situaciones de estrés, y allí es muy importante la atención psicosocial, entendiendo que la hemofilia es una enfermedad huérfana que no permite a las personas y a los pacientes vivir de una manera como la mayoría vivimos, entendiendo que los niños, por ejemplo, recuerden el video, el sueño del niño era poder meterse a una piscina, poder jugar fútbol, ¿sí? Y es algo que el gran porcentaje de niños pueden hacer. Así que esas condiciones no solamente generan dificultades en el niño, sino también en su entorno familiar. Y para eso también hay que aportarle a la familia con las formas y posibilidades de interactuar en la cotidianidad con los pacientes, de que la familia entienda que hay una dinámica que tiene que plantearse en torno al paciente, a lo que tiene y a lo que vive ese paciente. Acciones de acompañamiento pedagógico, fundamental especialmente para los niños, para los pacientes con hemofilia, niños, porque digamos que las grandes dificultades que se presentan en los pacientes hemofílicos es que los accidentes de la cotidianidad generan finalmente tragedias familiares y esos accidentes se pueden prevenir a partir de un acompañamiento pedagógico donde pueda una persona profesional en ello hacerle entender a la familia que hay estrategias para el disfrute en tiempos de ocio y recreación para sus hijos que no necesariamente implican generar riesgos para su salud, ¿sí? Y que los niños entiendan y puedan no solamente entender, sino tener la posibilidad de acceder a herramientas didácticas para esos espacios de recreación que les permitan vivir con tranquilidad y prevenir accidentes. En el marco de la COVID-19, todos sabemos que las plataformas digitales se constituyeron en una posibilidad de prácticamente casi todo en la vida, ¿sí? Y en ese orden de ideas, también esto tiene que representar una posibilidad para los pacientes con hemofilia, pero no solamente en el marco de la pandemia, sino más allá de la pandemia. Es así como las plataformas digitales pueden servir, por ejemplo, para en los servicios de urgencia caracterizar al paciente y poder identificar a partir de esa caracterización cuáles son las causas más comunes por las cuales están consultando, ¿cierto? Y el identificar ello nos va a permitir elaborar acciones y planes que precisamente vayan en el marco de la prevención de los accidentes por los cuales están consultando más. Eso es un ejemplo, pero también pueden permitir las plataformas digitales guiar la atención en los casos de urgencias. Hay personas que viven en zonas separadas, en zonas rurales, muy alejadas de los centros hospitalarios y debiera de crearse o podría existir una plataforma digital de consulta o de teleconsulta para poder atender e incluso en un momento dado, si se cuenta con el medicamento, poder aplicar el medicamento o incluso aplicar el factor de parte de un padre de familia o del acompañante y evitar que la persona llegue descompensada al centro hospitalario. Pero también esa plataforma digital puede servir para la atención permanente.
para las consultas de la cotidianidad. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué no puedo hacer? Yo puedo hacer esto, yo puedo tomar esto, yo puedo tomar aquello. Tengo este dilema, ¿cómo me pueden asesorar? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Sí? Hoy día las plataformas digitales, por supuesto que tienen una gran crítica en torno a la deshumanización, pero bien utilizada, por supuesto que también nos puede aportar mucho a los procesos de humanización. Y entonces, una última propuesta para hablar de estrategias de humanización en los entornos de hemofilia. Plataformas digitales que sirvan de espacio para esto, para la interacción social entre pacientes que tengan la misma condición y que puedan contar sus experiencias y que puedan entre ellos mismos retroalimentarse, pero a su vez que eso se pueda constituir en una posibilidad de entender las diferentes dinámicas y sufrimientos y también resiliencias de los pacientes que han logrado superar situaciones en sus vidas donde a causa de la enfermedad no pueden vivir de una manera natural y que han encontrado la felicidad de diferentes formas. Son estas algunos indicadores, algunas líneas que les dejo de manera pinceladas para que ustedes reflexionen en torno a lo que están haciendo dentro de los programas de excelencia, en torno a la cotidianidad, en torno al pensar en el bienestar integral de los pacientes, en un tema que es muy recurrente, porque todos sabemos que los problemas de salud mental, las enfermedades de salud mental se constituyen en la primera causa de consulta sin COVID-19 en Colombia, ¿sí? Seguramente en Latinoamérica, seguramente en el mundo, y eso que estamos hablando de que hay un subregistro muy grande porque todavía hay tabús para consultar. Entonces, imagínense en los pacientes de hemofilia cuáles pueden ser las dificultades. Finalmente, yo quiero dejarlos con una frase que, si bien es cierto, tiene una incidencia y tiene una interpretación muy apegada a la religión, también es cierto que aplica en cualquier momento de nuestras vidas y especialmente cuando trabajamos y cuando tenemos una responsabilidad en el sistema de salud, y es la misericordia. La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. En los servicios de salud hacemos eso permanentemente, pero esa compasión tiene que ir más allá de esa atención inmediata y tenemos que apuntar a poder nosotros interpretar qué es lo que está sucediendo para hacer un abordaje mucho más integral con los componentes colectivos de humanización en los servicios de salud, en los programas de hemofilia. Muchísimas gracias por su atención y espero haber aportado a los programas de hemofilia con esta presentación.